Jóvenes, queridos alumnos, muy buenas tardes. Vamos a continuar y en esta clase que les dirijo vamos a hacer una recapitulación muy breve de los temas que veníamos trabajando la semana pasada y vamos a entrar a la problemática de esta semana, que es la parte conclusiva del tema de la bioética. Entonces, recuperando algunas ideas, veíamos algunos contextos, algunas situaciones concretas respecto a la eutanasia o la muerte digna. Desde otro punto de vista podemos también hablar del suicidio asistido. Hay una infinidad ya ahora de situaciones, de casos en los que tenemos que poner nuestra atención sobre los argumentos a favor, en contra de este tipo de prácticas. Pero me parece muy relevante rescatar uno de los conceptos que señalábamos en el último documental que analizábamos juntos, y es el concepto de consentimiento informado. Recordarán ustedes que la persona en cuestión, una persona en estado vegetal, no recibía el beneficio legal de la eutanasia en su país, donde es una práctica legal, porque no se contaba, no se tenían todas las condiciones necesarias para conceder este beneficio de parte de la ley. Y uno de estos elementos con los que no se contaba era precisamente el consentimiento informado. Pues bien, es importante que nosotros recuperemos esta idea. A final de cuentas, tenemos que ser responsables en el sentido de que todo aquel tratamiento que aplique el médico y sobre todo que lleve a la persona a una situación crítica o que agrave más su situación o que exista la posibilidad de que se agrave su estado de salud, implica de parte del médico avisar oportunamente a la persona en cuestión, es decir, al paciente, y si el paciente ya no goza del uso de su conciencia, de sus facultades para enterarse de su situación y poder emitir un juicio sobre de ella, entonces corresponde la información a los familiares. Pero en este caso concreto se tiene que ser muy preciso y avisar que la persona, cuando va a ser sometida a una intervención y sobre todo cuando va a ser sometida a un tratamiento que corre el riesgo de llevarlo a una situación incluso de muerte, tiene que firmar de enterado de las consecuencias de este tratamiento. En este caso se precisa, para poder aplicar la eutanasia, de ese consentimiento de la persona y que se le hayan explicado con detalle todas las posibilidades y las consecuencias de esas posibilidades. Pues bueno, en esta semana que tocaría de clases, los invito a que nos adentremos a otra problemática no menos interesante, no menos preocupante, pero nos vamos a ir ahora a la parte inicial de la vida. Y no solamente a la parte inicial, sino nos vamos a ir un poco antes del momento de la procreación. Esta problemática se conoce como maternidad subrogada. ¿Qué es la maternidad subrogada? El concepto nos da a entender que las personas, cuando así lo desean, pueden procrear hijos, y estos hijos requieren de una educación, requieren de recursos, requieren de atenciones, etcétera, etcétera, prácticamente desde su concepción en adelante. La maternidad no solamente es consecuencia de haber concebido, en este caso de parte de la madre, sino también existe la paternidad. Y no solamente, repito, son consecuencia de la concepción, sino además se entienden como una gran responsabilidad de parte de aquel que va a ser padre o que va a ser madre. Pero el concepto de maternidad subrogada específicamente se entiende como una especie de maternidad subordinada, delegada a otra persona por diferentes circunstancias. En este caso se trata de unos padres
que por alguna razón no pueden procrear hijos, no pueden tener sus propios hijos y se ven en la necesidad de buscar a otras personas o a una persona específicamente para que ella pueda llevar el embarazo del que es su propia criatura. Pasa o sucede concretamente cuando la madre, por alguna razón, no puede llevar a buen término el embarazo. Es el caso de una madre o de una mujer que sufre abortos espontáneos, que no pueden madurar sus óvulos por determinada problemática biológica, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, incluso en casos como el de las parejas homoparentales, donde no se cuenta con la intervención del varón y de la mujer, sino solo de uno de ellos, se requiere entonces la intervención de un tercero, que en este caso será de un vientre en alquiler. ¿Dónde empieza la problemática bioética? Bueno, en primer lugar tenemos que las posibilidades de la ciencia y de la técnica hoy en día nos permiten un mecanismo, una posibilidad que se llama fecundación in vitro. La fecundación in vitro es la posibilidad de que pueda yo manipular los espermas del varón para poder inyectarlos directamente en el óvulo o en los óvulos apropiados de la mujer, en este caso de la pareja del varón, para que puedan concebir. Estos óvulos que una vez inyectados han sido fecundados o que se ha dado la fecundación con éxito, son implantados en el vientre en el útero de la madre, y de esta manera se lleva a cabo la gestación. Son condiciones que hoy en día nos permite la ciencia y la técnica y por la tecnología, y que en un determinado momento se convierten en una cuestión problemática debido a los dilemas que de ellas se suscitan, y aquí es donde entramos con la parte de la reflexión filosófica. Los vientres de alquiler. Contexto, estamos partiendo en el documental que tú ya viste, de la India, donde muchas mujeres por necesidad rentan su vientre para que les sean implantados óvulos fecundados de otras mujeres y éstas puedan ser madres, es decir, puedan concebir a través de otra a sus hijos, a través de un cobro no menor, una cantidad considerable, y de unas ciertas condiciones que se le exigen a la mujer que renta su vientre para que pueda llevar a buen término los efectos de la fecundación, en este caso el embarazo y el nacimiento del bebé. Bueno, ¿dónde está la problemática? En un análisis, en principio, se puede ver o se puede prever que nos encontramos con el dilema de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto los padres tienen derecho a concebir a sus propios hijos por los métodos que sean? La problemática se limita al punto de decir que en muchas legislaciones este tipo de prácticas no están legalmente constituidas, es decir, se consideran como delitos. ¿Cuál sería el argumento legal o jurídico a favor de este tipo de prácticas? Que la persona tiene derecho a ejercer libremente, responsablemente, su propia sexualidad. Y como consecuencia de esta sexualidad deviene esta parte de la procreación. Cuando la mujer se ve impedida, sobre todo por factores ajenos a su voluntad, entonces busca la manera de realizarse como madre, el padre a través de su esposo, de su pareja, o incluso en el caso, decía yo, de parejas homoparentales que tienen el deseo de ser padres y de tener un hijo. Entonces, por este lado, por la parte de este derecho,
es que se busca la justificación del acto y entramos entonces en una problemática muy grave porque en principio estamos utilizando a otra persona para conseguir los fines que yo quiero. Estos fines que en el mejor de los entendidos no son malos, son fines nobles. Este deseo incluso con natural a nuestro crecimiento, a nuestra madurez, de poder procrear a nuestros hijos, a nuestra prole, y poder educarlos y darles lo que ellos van requiriendo. Entonces, por ese lado tenemos entonces la cuestión de los derechos humanos. Por otro lado tenemos también la problemática moral, y de esta problemática podemos derivar algunos aspectos. ¿Cómo puede ser juzgado el hecho de utilizar a una persona para cumplir con mis fines? ¿Qué tan bueno es, qué tan malo es que yo pueda utilizar a otros para conseguir lo que quiero? Por otro lado, tenemos, como pudieron ustedes observar en el video, que no pocas mujeres que se dedican a esta práctica, después de llevar a cabo el embarazo, generan un vínculo afectivo. Hay una relación necesariamente entre la criatura y la que está llevando a cabo en este sentido la maternidad subrogada. Y entonces este lazo afectivo después crea ciertos conflictos, principalmente en aquella que llevó a cabo el embarazo. Algunas de ellas, como se pudieron dar cuenta en el documental, para poder sobrellevar su embarazo se comunican con la criatura, le hablan, empiezan a relacionarse con él, y por más que hacen conciencia de que solamente están realizando un trabajo, es prácticamente imposible evitar esa vinculación, que no solamente es a nivel biológico, sino también a nivel psicológico, afectivo, emocional, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, por otro lado, problemas de salud derivados de realizar o de practicar este tipo de actividades con cierta frecuencia, con cierta constancia. Luego, la mujer que alquila su vientre, cuando desea ser madre de sus propios hijos, se encuentra con dificultades para concebirlos o para poder llevar a buen término el embarazo de sus propios hijos. Y además de otras consecuencias, repito, a nivel de salud. Y entonces es aquí donde la pregunta de qué también se hizo o qué también se obró en el afán de tener un ingreso extra o de tener por lo menos un ingreso necesario para llevar a la familia, para apoyar al esposo, como ustedes pudieron ver en el documental, que es la motivación de varias de estas mujeres. Por otro lado, en este mismo aspecto nos encontramos con toda la infraestructura mínima, básica, que se tiene que generar para poder cumplir con los objetivos de este alquiler de vientres, que implica ya otra problemática porque estamos hablando de centros, de lugares donde las mujeres se concentran, donde reciben una cierta atención y donde se preocupan mínimamente, repito, de que tengan las condiciones necesarias para llevar a cabo este objetivo. Pasamos a una de las problemáticas probablemente más cruciales derivadas de esta cuestión, que es la licitud de esta actividad. Mencionábamos al inicio del planteamiento del problema que una de las principales argumentaciones tiene que ser a nivel jurídico, y si ustedes fueron siguiendo la secuencia del documental, estoy seguro que en determinado momento se preguntaron ¿cómo es posible que existan este tipo de prácticas? Nosotros que todavía nos encontramos culturalmente hablando dentro de un contexto en el que
la familia tiene un gran valor dentro de la sociedad, independientemente de las variantes que hoy nos encontramos. Podemos afirmar que para nosotros todavía es algo difícil de comprender y de aceptar cómo es que se pueden llevar a cabo estas prácticas prácticamente sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de antiargumento o contraargumento, y que de alguna manera entremos en una situación donde la utilización de la persona no solo se haga común, sino además se haga legal, y que la instrumentalización de la persona se vuelva una práctica de todos los días. Pues bien, muchachos, por más sorprendente que les parezca, algo que puedo aportar a esta problemática es que no solo se realiza en otros países y que la problemática no nos es ajena en el contexto nacional. Les puedo hablar, por ejemplo, del estado de Tabasco, donde desde hace más de una década este tipo de prácticas es perfectamente legal. Y aunque todavía nosotros batallemos un poco en entender los motivos que llevan a las personas, por más nobles o por más bien intencionados que sean, a aceptar este tipo de situaciones. En fin, me parece que aquí tenemos bastante material para poder analizar. ¿En qué postura te ubicas tú? Probablemente a favor de esas parejas que por alguna razón no pueden tener hijos o no pueden concebirlos, o específicamente la madre tiene problemas para poder llevar a cabo la gestación. Son cuestiones que nos tocará en este momento o a partir de este tiempo pensar, reflexionar y sobre todo argumentar. Pues muchas gracias, chicos, les agradezco su atención y estamos pendientes de las actividades y de los temas de la siguiente semana. Antes de concluir, me gustaría nada más avisar que para la siguiente semana empezaremos con la unidad 2, que podríamos decir en términos generales y con mucha prudencia es prácticamente una temática diferente, con una línea de estudio y de argumentación totalmente distinto a lo que hemos venido realizando. Ya nos encontraremos con una metodología y una línea de trabajo distinta a la que hemos venido utilizando durante este primer y segundo parcial. Muchas gracias, excelente fin de semana a todos.